Dios usó a aquel hombre para decir esas palabras. No fue él, fue Dios. Nunca pensó el hermano Aarón en su hermano Samuel, por no llenar los requisitos, las cualidades, el grado de santidad, de experiencia o de trabajo, de frutos que tuviera su hermano Samuel ante los ojos del hermano Aarón. Nunca pensó en su hermano Samuel. Yo estoy seguro que nadie de los ministros de esa época no sabíamos el plan de Dios. Veíamos que él era, hablando ya humanamente, el menos indicado, porque había hermanos que tenían dones. Si no hubiera estado esa lámpara espiritual, mística, místico es secreto, místico es encubierto, ¿qué hubiera hecho la noche? El reino de las tinieblas no hubiera atacado con toda su fuerza en la edad chica, en la adolescencia, pero el Señor tenía una lámpara mística y la noche se tranquilizó. Es Él el que me estaba guardando. Satanás hubiera podido hacerlo porque él lo podía, ¿verdad? Pero ni siquiera eso le permitió Dios. ¿Por qué no se lo permitió Dios? Porque estaba oculto. Me hubiera zarandeado, me hubiera arrojado. Pero no, todo quedó en paz. Y doy gracias a Dios porque me conservó la vida, me conservó la salud, me conservó la fuerza, como hasta esta fecha, por su gracia santa, ¿verdad? Los siervos de Dios son desde antes que nazcan, desde antes que el mundo sea formado. Ya están elegidos. Su hermano se quedó sorprendido, pero inmediatamente en mi corazón y en mi mente resurge la manifestación como si hubiera sido un día antes, lo de aquel sueño que yo llamo visión porque ya no estaba perfectamente dormido, que Dios me había dado en la ciudad de Veracruz. Tú eres ese ángel. Ahora lo comprendía claramente, ahora lo veía. La alegría y el temor me hicieron estallar en sollozos fuertes y ahogaba, hermanos, los gritos que querían salir de mi boca, hermanos, con mis manos, pues estaba en mi mente aquel sueño, visión, mas solo tenía una palabra y esa palabra era para Dios. Perdóname, Señor, por no haber reconocido tu voz, por no entender tus propósitos. Señor, perdóname. Y hoy te ruego, una vez que tú me los has hecho comprender, hoy te ruego que me enseñes cómo conducir a tu pueblo. Pon tu gracia, lléname de sabiduría en lo que yo haga. Cuando dejaba, hermanos, de limpiar mis ojos por las lágrimas que lo habían cegado, recuerdo ver al hermano José Chávez frente a mí, con su Biblia tomada, hermanos, en sus dos manos y sus brazos extendidos hacia mí, diciéndome: aquí está mi espada. Como serví a tu padre, así te serviré a ti. Pero en ese momento, cuando Dios lo manifiesta y al voltear y verlo, cambió en nuestra presencia. Ya no vimos al amigo, al conocido, vimos una fortaleza grande. Se sintió en ese momento la presencia de Dios. Y todos los ministros, pues éramos como 70, estábamos todos en el altar. Cuando pasamos cada uno a saludarlo, unos decían: como fui con tu padre, seré contigo. Aquí está mi espada. Daban su adhesión, daban que también ellos lo aceptaban. Pero cuando me tocó a mí, sentí una fuerza tan preciosa que al abrazarlo, no abracé al amigo. De mis labios brotó unas frases: Padre mío, le dije. Y él me estrechó y sentí una fortaleza que nunca había experimentado en mi alma. Y hasta el día de hoy la sigo experimentando. Qué grandes cosas.
Es la elección de Dios. Una fila de pastores, diáconos y servidores de Dios. No eran muchos, pero ofreciéndome sus diestras. Y la iglesia demostraba su reconocimiento que Dios le revelaba en una adhesión y comprensión de que su hermano había sido elegido. Sus lloros, sus gritos, estamos contigo, porque ellos me conocieron pequeño, ellos me vieron jugar, hermanos, delante de ellos, y ahora veían una grandeza que antes no habían visto, y decían, estamos contigo, y con sus manos levantadas, hermanos, gritaban, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. La alegría de sus rostros me hicieron hablar delante de ellos, así como delante del cuerpo ministerial, que yo era niño, que me encomendaba a sus oraciones y a su obediencia, a la tolerancia de mi inexperiencia en el cargo y responsabilidad que Dios ponía sobre mis hombros. Su respuesta se unificaba a la de la iglesia: somos de usted y le seremos fieles. En toda la iglesia, de un lamento, de un lloro, fue una alegría. Bueno, una bendición excelsa, muy hermosa, muy grande. Yo recuerdo que yo estaba muy contento. Al tiempo que bajó, que me salgo yo de mi banca y voy y lo encuentro y le di un abrazo, como de adhesión, por dos cosas, porque yo le estaba demostrando que lo aceptaba, lo recibía como siervo de Dios, y por la amistad que había entre él y yo. Este es mi testimonio. Esta es la obra de la elección. Esta es la manera en que Dios me ha puesto en este lugar. ¿Quiénes son estos o quiénes serán? Según dice, hermanos, lo que está allí está escrito. ¿Quiénes serán? Vienen con palmas en sus manos. Estos son los que aceptaron su autoridad. Yo me siento feliz de que Dios me haya puesto al frente de ustedes. No lo merecía, pero por su gracia soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano. Y es aquí, en la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, donde radica el principio de autoridad apostólica. Los creyentes afirman que esta es una manifestación divina, la cual no es otorgado por mérito, ni concilios, votaciones y mucho menos por consanguinidad, sino por la gracia de Dios, la cual transforma, renueva y se manifiesta por medio de la fe. Hablo con plena confianza y seguridad. Samuel Joaquín, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, no por la voluntad de los hombres, habiéndome él escogido desde antes que naciera, porque en su plan divino ya existía su hermano para haceros partícipe de esta hermosa bendición. Esta fue, hermanos, la manifestación de la elección. Y la mejor manera de hacer brillar la verdad es exponerla, defenderla, aunque sea rechazada. Nada nos puede avergonzar a nosotros más que esa verdad fuera ocultada. Esto es de Dios. Es por Dios, hermanos, y debemos de guardarla. Dios lo ha hecho así, sea su nombre de bendición para vosotros. Esto hemos de responder. Esto hemos de contestar con toda seguridad. Al hermano Aarón le habló Dios. Y estamos seguros en esa fe. Lo quieran creer o no lo quieran creer, no nos interesa. ¿Y el hermano Samuel? ¿Por consanguinidad? ¿Por qué? ¿Por una revelación de quién? Que se manifestó en todos los hermanos. ¿Lo supo el hermano Aarón? No lo supo. Pero era Dios quien ya estaba manifestando la obra de Dios, ¿verdad? Pero quien sí lo supo
fue la iglesia. Por una revelación que Dios puso en el corazón de toda la iglesia del Señor. Yo estaba pidiendo al Señor en esa ocasión y el Señor estaba grabando en la iglesia del Señor un sello. Y puedo decir en ese instante, porque la respuesta fue contundente y grandiosa, el sello de mi apostolado, quien puso esa marca, quien grabó en el corazón de todos los hermanos esa marca, ¿quién fue? Por eso hubo un unísono. Contigo estamos, tuyo somos, te pertenecemos. La elección de Dios viene siendo la misma. Puedo decir, como decía el apóstol Pablo, con toda libertad, quien hizo por Pedro para el apostolado, lo ha hecho por mí para este apostolado. Guárdenlo en su corazón. ¿Lo creen? Es una bendición para ustedes. ¿No lo creen? Pues esto es parte de Dios. Pero yo pido al Señor que la gracia de Dios sea con todos ustedes. En la actualidad, el fruto del arduo trabajo de los apóstoles de estos últimos tiempos es notoria. Y en esta manifestación apostólica, la Iglesia La Luz del Mundo ha conquistado miles y millones de almas. Dios no cambia. Su doctrina no cambia. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. La elección de su siervo fue en aquel tiempo, fue en este tiempo y será hasta cuando Él venga. En este tiempo hay uno solo y su nombre es Samuel Joaquín Flores, por la gracia de Dios. Esta es la elección de Dios. Se ha manifestado. Pero esto es lo que debemos de contestar a cualquiera que demande la razón de nuestra esperanza.